Bueno, hoy sí, bienvenidos a su última clase de psicopatología. Esta es la clase número 31 titulada Ética en Psiquiatría. Espero yo que hayan disfrutado de este curso, que pues ya casi llega al final. Y demás está decirles de que pongan atención a la clase. Esta es una clase que va a ser bastante corta, es bastante teórica, así que no les va a costar tanto para el parcial. El último examen, solo para hacer la aclaración, no es acumulativo, sino que es nada más del tercer periodo. Así que estudien, van a venir un par de casos clínicos ahí orientados. Y pues como les digo, espero yo que hayan disfrutado de este curso y que pues se hayan llevado un poquito de esta asignatura. Vamos a revisar los contenidos. Para los objetivos de esta clase, en primer lugar vamos a conocer el término de ética y vamos a diferenciarla del término de la moral. Vamos a identificar la clasificación que tiene la ética, el término de ontología y su aplicación en la medicina, las características de la ética médica y conocer el término de la bioética y sus áreas de desarrollo. O sea que, como les digo, esta es una clase que tiene múltiples definiciones a tomar en cuenta y justamente con los objetivos de esta clase, hacia eso van a estar orientados las preguntas de este examen, a poder diferenciarlos. Empecemos con el término de ética. Ética es una palabra que proviene del griego y tiene dos significados. Ethos puede significar hábito o costumbre y también al mismo tiempo puede significar modo de ser o carácter. De esta palabra es que la raíz, de esta raíz griega es que pues la ética actual. ¿Cómo está relacionada? Vamos a ver. Vaya, hablemos de ética y moral. La moral viene también del griego mos o moris, que surge en castellano, del cual surge en castellano la palabra moral, y que también quiere decir hábito o costumbre. Por eso es que a veces nos puede costar diferenciar ética y moral, porque etimológicamente tienen un significado también bastante parecido, lo cual hace que en el uso coloquial de las palabras también a veces las ocupemos indistintamente. Entonces, la ética y la moral tienen por común guardar un sentido práctico, o sea que la ética y la moral son la puesta en práctica, en primer lugar, de ciertas normas y luego otra es la reflexión de esas normas. Entonces, ¿cómo las diferenciamos? La ética es mucho más amplia que la moral. La ética implica una reflexión teórica sobre cualquier moral, una revisión racional y crítica sobre la validez de la conducta humana a partir de la propia deliberación del ser humano. Por eso, la ética es una filosofía de la moral, entendiéndose la filosofía como un conjunto de conocimientos racionalmente establecidos. Vaya, volvamos al inicio. Si hablamos de que la moral es un hábito o una costumbre, y de hecho, como les decía, ethos tiene esa raíz también etimológica, eso significa que la moral solo se ocupa de describir aquello que parece que es correcto y que no, a través de hábitos y costumbres. O sea, la moral son normas, son reglas, y que nacen justamente de eso, del hábito y de la costumbre. Pero la ética, aunque también tiene que ver con los hábitos y con las costumbres, o sea, con las normas, no es solo, digámoslo así, la enumeración de todas esas normas, sino más bien una reflexión de todas las normas que implica la moral. Por eso él se llama la filosofía de la moral. ¿Por qué? Porque es aquí donde nosotros ponemos en práctica la moral y sacamos nuestras propias conclusiones, ¿no? Hacemos nuestras propias reflexiones sobre la validez de la conducta humana. Ya. Entonces, pues no son lo mismo. O sea, la moral no analiza, la moral no critica, la moral solo está orientada a cumplir o no cumplir. En cambio, la ética propone una revisión a todos los hábitos y las costumbres. Por eso es que también la raíz griega se refería al carácter o a la forma de ser. Miren qué interesante. O sea, puede significar hábitos, costumbres, carácter y forma de ser. Porque, por ejemplo, la moral nos puede decir que nosotros tenemos que llevarnos bien con nuestros papás. Ese es un mandato moral.
pero la forma en que nos vamos a llevar bien con nuestros padres depende de una reflexión amplia y profunda. Vea, ese llevarse bien podría implicar hacerles caso ciegamente. Vea, eso desde la moral. Pero desde la ética, llevarse bien con los papás es tener una relación de cordialidad, es también aprender a diferenciar de lo bueno y lo malo y implica también de pronto no estar de acuerdo con los padres. Entonces, eso es la ética. La ética es ya la reflexión de todas estas normas sociales, ¿no? De los hábitos y de las costumbres. Entonces, la ética es aplicada o especializada, o sea que hay diferentes tipos de ética que pretende llevar a la práctica los fundamentos generales de la ética, esto a través de las subdivisiones de la ética aplicada. Por ejemplo, hablamos de una ética individual, de la ética social o de la ética cultural. Esto es justamente ya la aplicación de la ética. O sea, como la ética es una filosofía o una reflexión acerca de la moral, para que nosotros la llevemos a la práctica, vea, esta ética aplicada la podemos ver desde el punto de vista individual, social o cultural. Entonces, ¿qué es la ética social? Vea, la ética social vendría siendo un tipo de ética aplicada que se divide en ética internacional, ética nacional, ética económica, que abarca la administración de los recursos y las riquezas en general. También la ética profesional, que abarca, en este caso, a las ciencias de la salud. O sea, la ética social puede verse desde un punto de vista bien macro, ¿no? Sociedades, naciones, y puede verse también desde el ámbito profesional, que de alguna forma toca lo individual, pero son, digamos, normas que se ven más a nivel de lo que se espera que un profesional en una área pueda cumplir. Y en este caso lo que nos compete las ciencias de la salud. Entonces definamos profesión, vea, la ética aplicada social desde las profesiones. Vea, viene de profesor, profesor, profeso, profesión. Esto remite a la persona que se dedica a cultivar un arte o que realiza el acto de saberse expresar ante los demás. Entonces la profesión es beneficiosa para quien la ejerce, pero al mismo tiempo está dirigida a otras personas que igual se ven beneficiadas. O sea, una persona profesional es aquella que dedica su tiempo o dedica sus esfuerzos a actos que cultivan el arte, ¿no? Pero este acto se expresa con las demás personas. Por eso es que no solo el profesional se beneficia, sino que personas se benefician de los actos del profesional. Entonces, en este sentido es que la profesión tiene como finalidad el bien común o el interés público. Vea, entonces la profesión está muy ligada al servicio por su conexión entre la práctica profesional y la vocación. Vea, y esto nos compete a nosotros. Vea, los médicos somos profesionales. Nuestra profesión es beneficiosa para nosotros en un nivel individual, pero es beneficiosa para las personas que se acercan al ejercicio de nuestra profesión. Entonces, nuestra profesión tiene un interés público. Nuestra profesión está delimitada por el servicio, porque tiene que tener práctica entre lo profesional, vea, lo que sabemos, y la vocación. Entonces, de aquí nace el término de deontología. Esto vendría siendo un tipo de ética aplicada. ¿Ven cómo vamos cayendo? ¿Vea? Hablamos que la ética es teórica porque es reflexiva, porque es filosófica, pero la ética se puede aplicar. Dentro de las aplicaciones de la ética se puede aplicar a nivel individual, social y cultural. Pero dentro de la práctica social, hablamos de que la ética puede estar vista a nivel macro, les decía, pero también a nivel micro en cuanto a las profesiones, al ejercicio profesional. Ya vimos que un profesional, una persona que se dedica a una rama del saber y que se pone en disposición o que sus actos están en disposición de las demás personas, o sea que tiene interés público. Entonces, con esta argumentación vemos un tipo específico de ética aplicada llamada la deontología. Deon significa lo necesario, lo conveniente,
lo obligatorio. Y logos significa estudio o conocimiento, o sea que etimológicamente deontología o deontos vendría siendo el estudio de lo necesario, lo conveniente y lo obligatorio. Vaya, miren qué interesante. Entonces, la deontología es un conjunto de comportamientos exigibles a los profesionales, aun cuando muchas veces no estén codificados en una reglamentación jurídica. ¿Por qué? Porque es el estudio entonces del comportamiento, de lo necesario, lo conveniente y lo obligatorio de un profesional. Entonces, es un tipo de ética profesional, o sea, de un tipo de ética aplicada profesional, donde están las obligaciones prácticas basadas en la acción libre de la persona integral, en su carácter moral. O sea, nadie nos dice cómo exactamente debe comportarse un médico, y no es algo que esté como legal, ¿no? Pero sí sabemos que la gente espera de nosotros cierto comportamiento. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que haya una serie de normas sobre lo que sea necesario para que, pues, lo que sea necesario, conveniente y obligatorio para que nosotros practiquemos la medicina desde un comportamiento, digámoslo así, que nos haga ver como profesionales, ¿vea? Que es conforme a lo que la sociedad nos exige, ¿vea? Lo que esperan de nosotros. Entonces, ¿qué es la deontología en medicina? La deontología en medicina son leyes, normas, códigos, declaraciones y protocolos. Estos pueden ser locales, estatales, nacionales, regionales e internacionales, dictadas por la sociedad, la religión o la ciencia. Por ejemplo, en nuestro país, el Sistema Nacional de Salud tiene un orden jurídico que nace entre los artículos 65 al 70 de la Constitución de la República. Entonces, en estos artículos establecen la obligación al cuidado de la salud. La salud es un deber y es un derecho. Aquí nace la deontología médica. No le podemos negar la salud a una persona, de manera que tenemos que cumplir en primer lugar con lo que dice la Constitución de la República. Aquí, o sea, inicia nuestro marco normativo en cuanto a la deontología médica, o sea, a lo que se espera de nosotros. Entonces, esto lo que implica es que creemos nuestro criterio ético. El criterio ético es la convicción filosófica que nos permite delimitar las acciones que causan beneficio a las personas, las acciones que causan daño, considerando a la persona humana de una manera integral, un ser con un conocimiento, es decir, que habla y piensa por sí mismo y fortalece los valores, transforma los valores o forma otros nuevos. Entonces, así se elabora una ética o una filosofía. Entonces, pensemos en eso. Es criterio ético que como médicos nosotros podamos delimitar cuando nuestras acciones causan daño, cuando nuestras acciones causan beneficio, porque tenemos que ver a la persona en su integralidad. Entonces, esto requiere que nosotros fortalezcamos los valores que traemos de nuestra casa, requiere que los transformemos en algunos casos o inclusive que creemos nuevos valores para poder dar esa atención profesional a las personas desde un punto de vista humano e integral. Entonces el criterio ético es racional, es consciente, nos libera de prejuicios, estereotipos y opiniones arraigadas pero falsas. Por ejemplo, yo en la clase de suicidio yo les hablaba de mitos y criterio médico. ¿Por qué? Porque eso también es criterio ético. Como profesionales tenemos que romper con ciertos estereotipos o opiniones arraigadas que nos impiden nuestra adecuada práctica médica. La racionalidad, esto nos permite establecer un criterio ético universal o natural para regir nuestra conducta ante la toma de decisiones profesionales o integrales en situaciones cotidianas y profesionales simples y complejas. O sea que la deontología, como les decía, parte desde una normativa, parte desde un conjunto de reglas, en nuestro caso desde un marco jurídico que viene desde la Constitución de la República, se continúa en la Ley del Sistema Nacional de Salud, en el Código de Salud, en nuestro caso los psiquiatras también en una Ley Nacional de Salud Mental, las políticas de salud mental que también tiene el Ministerio de Salud,
Y esto lo que nos trata de generar es criterio ético, que nosotros podamos romper con prejuicios, estereotipos y que prime en nosotros la racionalidad para poder establecer criterios universales. ¿Para qué? Para la toma de decisiones en las situaciones tanto cotidianas como profesionales, porque de nosotros se espera que podamos tomar decisiones, se espera que podamos decidir en función de lo que es mejor para las personas. Esto incluye, como decía anteriormente, saber cuándo estamos haciendo daño y cuándo estamos haciendo un beneficio. Entonces los profesionales de la salud tenemos que ser íntegros. De hecho, si recuerdan, el valor de este mes de la universidad es la integridad. Entonces la integridad la podemos entender como una sólida formación científica técnica. Se recuerdan que yo les leí en una definición que la integridad es lo que habla, lo relacionado a las personas íntegras. Alguien íntegro es alguien recto, intachable y probo, que eso significa que es alguien que cumple con las normas, que es intachable, o sea, la honradez y la probidad, ¿vea? O sea, honradez. Entonces, esta integridad es irrenunciable, vea, el compromiso con la vocación de servir por la salud de la sociedad, el bien de los pacientes, el desarrollo de la medicina, velar por una verdadera cultura de humanidad a través del ejercicio de la profesión y en su vida íntegramente a la sociedad. Entonces, que la ética médica, ¿vea? Ya hablamos de ontología, ya hablamos de cómo la ética es aplicada. Entonces, la ética médica vendría siendo el conjunto de valores, principios morales y de acciones relevantes del personal responsable de la salud, como médicos, fisioterapéutica, biomédicos, psicólogos, estomatólogos, estos son los odontólogos, así se les llama en otros países, enfermeras, químicas y otros, dirigidos a cumplir con los nobles objetivos de la medicina, que son restaurar la salud, la mejoría de los sistemas, la restitución de las funciones orgánicas, el salvar y proteger la vida, evitar el sufrimiento, la educación y asesoría del paciente y de su familia, y evitar dañar con terapéutica inapropiada. Todo esto con calidad, es decir, tomar decisiones éticamente justificables. Vale. Veamos la diferencia. La ética médica vuelve otra vez al punto de cómo a través de valores, principios, vea, nosotros influimos en la salud de las personas, en restaurar su salud y en los objetivos de la medicina. La deontología sí implica cierto carácter normativo. Vea, no es una ley, pero sí implica que nuestro actuar está normado hasta cierto punto. Entonces, la deontología se acercaría mucho más a la moral que la ética médica propiamente dicha. Pero todo esto se resume en que nosotros tomemos decisiones éticamente justificables, o sea, nuestros tratamientos tengan una ética justificable. Entonces, ¿en qué se basa el código ético médico? Este debe basarse, en primer lugar, en el estudio continuo y la actualización en su disciplina. O sea, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos que saber qué es lo que es más beneficioso para nuestros pacientes, también diferenciar entre lo que puede hacer daño, necesitamos actualizarnos. ¿No se han fijado? Bueno, o ustedes se van a dar cuenta que cosas que aprendieron como lo correcto en la universidad hoy se sabe que causan daño. Hay fármacos que han sido caballitos de batalla para tratamiento de muchas enfermedades y ahora se sabe que causan algún problema o efecto secundario y por eso se retiran. Entonces, la ética necesita una actualización continua de la disciplina. También lo segundo, y esto va de la mano, a través de la docencia y la información. Vea, docere, que es el docente en su área. Por ejemplo, nosotros que somos sus docentes, nos actualiza también y somos los primeros en que tenemos que ayudarles a formar ese criterio médico. O sea, pero nosotros también tenemos que estar actualizados para eso. Y tenemos que tener herramientas de docencia, herramientas de información para poder generar ese criterio médico o ese código ético médico en ustedes. Nosotros somos los que les enseñamos tratamiento, diagnóstico, entonces somos nosotros también los que vamos a influir en ustedes para esos códigos de ética. Lo tercero es a través de la investigación. La práctica médica está basada en responder a la pregunta ¿por qué? O sea, la causa y el efecto. Así como en la clase anterior veíamos que la epidemiología nos ayuda a determinar o a desarrollar la especialidad,
Solo podemos actualizarnos también a través de la investigación. ¿Vea? Y la cuarta, al manejo integral del conocimiento, o sea, a una sistematización metodológica clara. O sea, para aprender también tenemos que saber cómo aprendemos, saber cómo integrar todo ese conocimiento. No solo el conocimiento desde la vista de la psiquiatría, sino el conocimiento del resto de las especialidades médicas. Entonces vamos al siguiente término, el término de la bioética. La bioética es una disciplina conceptual sistemática que valora la conducta científica tecnológica frente a la vida. Miren qué interesante, o sea, la conducta científica tecnológica frente a la vida, frente a la naturaleza, a la dignidad humana e interviene en el fomento a la salud en medicina, la protección ecológica, ambiental y el respeto a los derechos humanos, la calidad de vida y la calidad del uso de los recursos para la vida digna. O sea que la bioética vendría a ser la aplicación de la ética médica en el campo de la conducta científica tecnológica. Esto incluye las investigaciones, esto incluye los tratamientos que damos y estos tratamientos, sobre todo cuando se trata de utilizar tecnología aplicada a la salud, vea. Como dice aquí, para la protección ambiental, para el respeto a los derechos humanos, para la calidad de vida y el correcto uso de los recursos. La bioética también puede estar especializada, por ejemplo, en este caso la bioética en medicina. Esta pertenece a la bioética especializada. La bioética se fundamenta en la ética general, en la moral y en la deontología médica. Propone una metodología filosófica para encontrar la verdad sobre el actuar en el profesional frente a su toma de decisiones que debe ser crítica y justa. Ante la vida, la muerte, el dolor, el sufrimiento, el estar sano, la salud y la enfermedad. Ante las relaciones entre otros profesionales de la salud o sea, en otros médicos y otros profesionales, o sea, otros profesionales paramédicos y también otros profesionales de otras ramas. La relación médico-paciente, la responsabilidad médica. También ante la legislación médica y el uso de recursos tecnológicos de punta ante estos escenarios que conforman el bagaje cultural de desarrollo integral del profesional de la salud. O sea, la bioética médica es un tipo de bioética especializada. Y miren qué amplio es todo lo que incluye la bioética médica. O sea, la deontología es parte, ¿no? Se nutre a la bioética, la ética, la moral, y habla sobre todo de las relaciones que tenemos con la enfermedad, con el enfermo, con nuestros iguales, con profesionales de otro tipo y con el uso de las tecnologías. Entonces, áreas de desarrollo de la bioética. En primer lugar, todos los problemas éticos de los profesionales de la salud, como la asistencia, la investigación, la educación en salud, la promoción de la salud y el uso de las tecnologías avanzadas. También en los problemas éticos emergentes en el ámbito de la investigación sobre el ser humano. Por ejemplo, las investigaciones sobre terapéutica, las investigaciones biológicas y las investigaciones del comportamiento, que muchas veces pueden llegar a ser éticamente cuestionables. Entonces, al final de todo esto, solo me queda recordarles una frase que es el lema de, pues, o más bien dicho, que es muy importante en medicina. Ustedes lo van a ver a veces como lemas de hospitales, lemas de otras entidades como la Cruz Roja, que es el latín primum non nocere, que su mejor traducción sería primero no hacer daño o no hacer más daño. Vea, con todo esto, si se fijan, lo más importante es que todas nuestras acciones en salud tengan una reflexión ética. Esta reflexión ética nos lleva a dar tratamientos, a hacer observaciones clínicas, a hacer diagnósticos con el objetivo de no hacer daño, sino poder diferenciar en qué momento de verdad nuestro actuar es beneficioso para las personas. Y por el contrario, cuando en algunas ocasiones es mejor no hacer nada porque no estamos ayudando, es mejor poner un alto a las atenciones en salud, porque si no seguimos haciendo daño. A veces es difícil que logremos entender esto. Se nos educa pensando que siempre hay algo que hacer en medicina. Y no es cierto. La ciencia médica actual nos hace pensar que casi deberíamos ser inmortales y que debemos tener todas las respuestas ante la muerte. Y no es cierto.
Muchas veces, muchos tratamientos sobre todo, son bastante lesivos a la persona en muchos sentidos y eso lo debemos saber. Debemos explicarle a nuestros pacientes que también es opción no hacer nada y aceptar la historia natural de algunas enfermedades, sobre todo de enfermedades crónicas y terminales. Entonces recordemos siempre que como médicos, primero no tenemos que hacer más daño. Entonces, si tienen preguntas o comentarios, otra vez les digo, está el portal para esto. Y nada más decirles, chicos, ha sido un placer estar con ustedes a lo largo de 31 clases. Vea, esta es la última clase de la asignatura. Los espero en la psiquiatría 1 el próximo año. Estudien, vea, y saquen buenas notas, así pueden estar en, pues, hacer sus tutorías en el Seguro Social, pero pues por lo demás decirles, siempre tengan en cuenta, y como lo dice esta clase, que la psiquiatría es una rama de la medicina que debe articularse y debe tener buenas relaciones con el resto de especialidades. Si ustedes no llegan a ser psiquiatras, pues recuérdense que los psiquiatras tenemos nuestro campo, tenemos momentos en que podemos ayudar la práctica médica en la manera en que otros médicos no lo pueden hacer. Así que pues gracias por su atención durante todo este ciclo. Si hay preguntas o comentarios, por los canales a través de la plataforma virtual. Cuídense.